El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, ni se hincha de orgullo. El amor todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Levítico, continuaremos explorando el tema de la ofrenda de harina que se describe en el capítulo 2. El libro de Levítico se puede dividir en dos secciones principales. Los primeros 10 capítulos, que abarcan el tema de las ofrendas y el sacerdocio, y los capítulos del 11 al 27, que abarcan el vivir santo del pueblo santo de Dios. En cuanto a esto, la mayoría de los creyentes no están familiarizados con la ofrenda de harina que aparece en el libro de Levítico. Así que en este mensaje veremos que hay un libro del Nuevo Testamento que explica todos los detalles de la ofrenda de harina. Y en dicho libro, el apóstol Pablo aplica la revelación de la ofrenda de harina a nuestra vida cristiana y a nuestra vida de iglesia. Pues bien, hoy hablaremos de este tema en este mensaje que se titula La vida de iglesia como ofrenda de harina. Y en esta oportunidad hemos invitado a Alberto Santiago para hablar acerca de la ofrenda de harina en el contexto del Nuevo Testamento. Saludos, Alberto. Como siempre, es un placer para mí estar de regreso en el programa. Alberto, hoy tendremos el último mensaje acerca de la ofrenda de harina, y creo que nos traerá mucha luz y nos inspirará. Cubriremos dicha ofrenda desde el punto de vista de Levítico en el Antiguo Testamento, pero aplicándola a la revelación que presenta Pablo en su primera epístola a los Corintios. En cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción respecto a la ofrenda de harina? Sí, cómo no. La ofrenda de harina es un tipo maravilloso que nos muestra a Cristo como nuestro disfrute, a Cristo como nuestro suministro y a Cristo como nuestro alimento. Anteriormente yo consideraba que la ofrenda de harina representaba solamente el disfrute individual que nosotros los creyentes tenemos de Cristo. Sin embargo, al ver la aplicación de la ofrenda de harina en este mensaje, les digo, nos vamos a dar cuenta que también se refiere al disfrute corporativo de Cristo. Alberto, ya hemos visto en detalle los diferentes ingredientes que componen la ofrenda de harina, y en el libro de Primera de Corintios podemos apreciar la realidad de esos elementos que se mencionan en Levítico. Por lo tanto, ¿podría recordarnos cuáles son esos ingredientes? La ofrenda de harina contenía 4 ingredientes, o podemos decir 4 elementos. Estos eran ¿qué? La flor de harina, el aceite, el olíbano y la sal. Cada uno de estos ingredientes tiene un significado muy especial. La flor de harina, por ejemplo, representa la fina humanidad de Cristo. El aceite representa al Espíritu de Dios. El olíbano representa la fragancia de la resurrección de Cristo y la sal representa la cruz de Cristo aplicada de manera subjetiva para poner fin a todas las cosas negativas en nuestra vida. Ahora, aparte de estos ingredientes positivos, el libro de Levítico también señala y nos advierte que no se podía agregar 2 tipos de ingredientes negativos a la ofrenda. Había que mantenerlo completamente alejado y libre de estos. ¿Y estos son qué? La levadura y la miel. La levadura representa el pecado y todas las cosas negativas, mientras que la miel representa la vida natural, fíjese, en sus aspectos positivos,
en cosas tales como amar a los hermanos con nuestro propio amor natural o servir al Señor en nuestro esfuerzo natural. Les digo, estos dos ingredientes no se podían agregar a la ofrenda de orina. Gracias, Alberto. Es muy interesante ver que el libro de Levítico presenta una especie de receta para preparar la ofrenda de harina. Pero lo verdaderamente particular es que esta receta menciona específicamente dos ingredientes que no se podían añadir a la receta. En general, cualquier receta solo incluye los ingredientes para su preparación, pero la receta de la ofrenda de harina es diferente y dice específicamente que no se le debía añadir ni levadura ni miel. Pues bien, en este mensaje veremos la aplicación de estos cuadros, según el punto de vista de 1 Corintios. Comencemos el estudio vida con Witness Lee. Adelante. Si leemos los 4 evangelios, veremos la vida que Jesús llevó en la tierra. Y que allí se encuentra la realidad de los 6 elementos de la ofrenda de harina, los cuales son los componentes de la vida que Cristo llevó en la tierra, la cual es la encarnación misma de la ofrenda de harina. En el Nuevo Testamento se nos insta a los cristianos a que vivamos la misma clase de vida que el Señor llevó. Así que, estrictamente hablando, ¿qué cosa es la vida cristiana? La vida cristiana es una ofrenda de harina. Así que en nuestra vida cristiana debemos tener la humanidad más elevada. Aquí hay un versículo en 1 Corintios 16:13 que dice: velad, estad firmes en la fe, sed hombres maduros y esforzaos. Ser hombres significa que debemos tener una humanidad elevada. Es decir, tenemos que ser hombres que poseen la norma más elevada de humanidad. Tenemos que ser hombres con una alta humanidad. Si poseemos tal humanidad, seremos capaces de ejercer dominio propio. Pablo nos indica esto claramente, en 1 Corintios 9, 26 y 27, que nos habla de que el apóstol tenía un carácter humano muy fuerte y excelente, que podía ejercer dominio propio sobre sí mismo. Él era un hombre fuerte que poseía la norma más elevada de moralidad en su vivir humano. Eso se puede también ver en la manera como él describe y define el amor en 1 Corintios 13, sobre todo del 4 al 7. Estos versículos nos muestran la descripción de un hombre fino, con una humanidad fina, como la flor de harina. Dice, por ejemplo, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, ni se hincha de orgullo. El amor todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Sin duda, este es el cuadro de un carácter muy fino que podemos ver aquí. Alberto, en el segmento anterior vimos que la vida cristiana es una ofrenda de harina y que en nuestra vida cristiana debemos tener la humanidad más elevada. Y el apóstol Pablo nos muestra en varios capítulos de 1 Corintios la descripción de un hombre fino con una humanidad fina como la flor de harina. Pablo habla acerca de ser hombres maduros que ejercen dominio propio. Y cuando habla acerca del amor, en el capítulo 13, él describe un carácter humano muy elevado. Entonces, ¿qué tal si usted nos comenta algo acerca de alguno de estos cuadros? En 1 Corintios 16:13, Pablo habla de ser hombres maduros, dando a entender con esto que Dios desea que seamos hombres que poseen una humanidad elevada, la norma más elevada de humanidad. Esto no quiere decir que Dios desea que seamos algo así como angelicales o super espirituales. No, lo que Dios desea es un hombre que esté
lleno de la vida divina, llevando una clase de vida que sea como la ofrenda de harina. Debemos ser hombres desde todo punto de vista. Lamentablemente, esto es un asunto que la mayoría de los cristianos ignoran y creen que ellos deben ser algo distinto, así quizás como un ángel o un super ser humano. Sin embargo, eso es algo completamente contrario al deseo de Dios. Dios quiere que nosotros seamos hombres maduros, es decir, que seamos como la flor de harina mezclada con aceite. Necesitamos ser hombres llenos y mezclados del Espíritu, en lugar de ser hombres llenos de cosas buenas y de nuestro yo. En esto consiste tener una humanidad elevada como la de Jesús. Gracias, Alberto. En la era que vivimos, ya sea en el ámbito de los incrédulos o incluso en el cristianismo, se ha venido produciendo algo así como un impacto deshumanizador por causa de la obra de Satanás. Por tal motivo, actualmente es muy difícil encontrar una humanidad apropiada entre las personas. ¿No es así? Lamentablemente es así. Satanás ha engañado a las personas tratando de deshumanizar su condición. Por ejemplo, hemos mencionado que el capítulo 13 de 1 Corintios habla acerca del amor. Estos versículos realmente nos presentan la descripción de una humanidad bien fina, así como la flor de harina. Pero Satanás ha logrado desdibujar el amor, distorsionar el amor y lo ha convertido en algo falso, algo que casi ni humano es, sino algo animal. Así es, Alberto. Bueno, necesitamos seguir adelante con el mensaje para ver la ofrenda de harina en el aspecto de la vida de iglesia, tal como lo presenta el libro de 1 Corintios. Este libro fue escrito a la iglesia en Corinto, la cual era una localidad que tenía muchos problemas y dificultades. En particular, hablaremos acerca del significado del aceite como el Espíritu. Regresemos de nuevo con Witness Lee. Así que este libro, el libro de 1 Corintios, es uno que habla acerca de la humanidad elevada o del carácter humano elevado, que nos hace hombres maduros. En este libro podemos ver la verdadera flor de harina. En la ofrenda de harina, el segundo elemento era el aceite, el cual representa el Espíritu. Y tengo que decirles que según mi estudio del Nuevo Testamento, no existe otro libro en el Nuevo Testamento que hable tanto acerca del Espíritu en sus diferentes aspectos como 1 Corintios. En el capítulo 2 habla mucho acerca del Espíritu. Y en el capítulo 3 dice en el versículo 16 que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Más adelante, en 6:17, ¿qué cosa dice? Que el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. ¿Saben ustedes que como hombres podemos ser uno con el Espíritu Divino? Si no somos uno con el Espíritu, no podemos tener la vida de iglesia. Debemos darnos cuenta que somos la morada del Espíritu de Dios. Si no somos uno con el Espíritu, no podremos vivir la vida de iglesia. La vida de iglesia es una vida en la que la humanidad se ha mezclado con el aceite, es decir, con el Espíritu Santo. Este libro también nos habla acerca de la sal, la cual es el cuarto elemento de la ofrenda de harina. En 1 Corintios 1, 22 y 23, Pablo dice: porque ciertamente los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pablo no predicó milagros, no predicó sabiduría, sino que predicó a un Cristo crucificado. Nosotros debemos vivir una vida crucificada. Entonces tendremos el poder para poder predicar el Evangelio. Las personas todavía están orgullosas de su cultura y sabiduría,
Por ello necesitamos predicarles al Cristo crucificado. En 1 de Corintios, Pablo nos enseña no a que seamos glorificados, pero sí nos enseña a ser crucificados. Aprendan a ser crucificados. Sin la cruz no hay vida de iglesia, tal como la ofrenda de harina que no tiene sal. Era necesario agregar sal a la ofrenda de harina. A la ofrenda de harina no se le podía agregar levadura. Así que el libro de 1 de Corintios también nos habla acerca de la levadura en el capítulo 5. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Aquí podemos ver que la levadura no puede ser tolerada en la vida de iglesia. Pues bien, Alberto, en el primer segmento vimos el aspecto humano representado por la flor de harina, y en esta segunda sección vimos la aplicación del aceite, la sal y finalmente la levadura. ¿Podría desarrollarnos un poco más estos puntos? Doy gracias al Señor por este ministerio maravilloso que nos muestra la aplicación de estos elementos en la vida de iglesia. Como hemos mencionado, el aceite de la ofrenda de harina representa al Espíritu de Dios. En 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto significa que cuando recibimos al Señor, su Espíritu vino a morar en nosotros. Igualmente, en el versículo 16 del capítulo 3, Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Tenemos el aceite en nosotros. Ahora, otros de los elementos de la ofrenda de harina es la sal. Y la sal representa la cruz de Cristo que de manera subjetiva, de manera interna, que pone fin a todas las cosas negativas de nuestra vida. Lamentablemente, muchos cristianos tienen la tendencia a pensar que Cristo tomó la cruz por causa nuestra, así que nosotros no tenemos la necesidad de hacerlo. Pero realmente este concepto está completamente equivocado. Nosotros sí necesitamos experimentar subjetivamente la cruz de Cristo en nuestro ser natural. Si no experimentamos la cruz, no podrá existir la vida de iglesia. Tal como la ofrenda de harina no podía existir sin la sal. Si no experimentamos la cruz, no podremos tener la oportunidad de ser la ofrenda de harina que alimenta a los demás. Y finalmente, el otro elemento es la levadura. La levadura representa que todo aquello que es pecaminoso y maligno. Les digo, en la vida de la iglesia no debemos tolerar la levadura. Es decir, no debemos tolerar las cosas malignas o pecaminosas. En resumen, todos los elementos que componían la ofrenda de harina están aplicados de manera práctica a la vida de la iglesia en el libro de 1 de Corintios. Así es, Alberto. Ciertamente, si en la vida de iglesia experimentamos la humanidad elevada del Señor Jesús, que se mezcló con el Espíritu Santo, y si permanecemos en la cruz todo el tiempo, libres de cualquier clase de levadura, entonces llegaremos a convertirnos en la ofrenda de harina que satisface tanto a Dios como al hombre. Bueno, necesitamos avanzar a la conclusión del mensaje. En 1 Corintios 10:17 dice lo siguiente: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En este segmento hablaremos acerca del aspecto corporativo de la ofrenda de harina. Escuchemos a Witness Lee. Adelante. Now we come to the last point. Ahora, hemos llegado al último punto. That is, listen. Escuchen esto, We are many, yet we are one. que siendo muchos somos un solo pan. Un solo pan. El pan o la torta significan la vida corporativa
que disfrutamos cuando participamos de la mesa del Señor. ¿Toman ustedes la mesa del Señor individualmente? Por supuesto que no. La tomamos junto con todos los santos. Tomamos el pan con los santos y la copa con los santos, ya que esto es un asunto de comunión. Esa es la razón por la que 1 Corintios 10:16 dice que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y luego, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Sí, sin duda este es un asunto de comunión. Por tanto, si ustedes participan individualmente de la mesa, no hay comunión. Esa es la razón por la que participamos del pan y la copa de forma corporativa. Así que cada vez que participamos de la mesa del Señor, esa es la vida de iglesia. Esa es una señal de la vida de iglesia y también es un testimonio de la vida de iglesia. Y en el capítulo 11 se nos dice que debemos ser cuidadosos y nos advierte que no debemos participar del pan y de la copa indignamente. Por tanto, cada uno debe probarse a sí mismo y entonces así participar del pan y de la copa. Si comemos y bebemos sin discernir el cuerpo, comeremos y beberemos juicio para nosotros mismos. Todos los puntos cubiertos en 1 Corintios se relacionan con la vida de iglesia, la vida corporativa. Según este libro, para que la vida corporativa sea una realidad, necesitamos ser personas fuertes, hombres maduros que están saturados del aceite del Espíritu Santo, que viven una vida bajo la cruz y con la resurrección de Cristo como el olíbano. Igualmente, no debe existir entre nosotros nada de levadura ni nada de miel. Esta es la vida de iglesia como la ofrenda de harina. ¿No es esta una vida de iglesia? Toda la vida de iglesia es una ofrenda de harina. Alberto, en el estudio Vida de la Biblia usamos con cierta frecuencia la expresión la vida de iglesia, porque es una parte importante del ministerio de Witness Lee. Sin embargo, quisiéramos dar nuevamente una breve definición al respecto, porque muchas personas no saben muy bien de qué estamos hablando. En cuanto a esto, ¿podría explicarnos el significado general de la vida de iglesia? Con mucho gusto. La vida de iglesia es sencillamente la reunión de los cristianos en unidad. Puesto que hemos participado de Cristo y somos miembros de su cuerpo, entonces hemos sido introducidos en la comunión del cuerpo de Cristo. La mesa del Señor o la reunión de la mesa del Señor, por consiguiente, es que un testimonio de la unidad que tenemos los unos con los otros. Y este es uno de los asuntos principales de la vida de iglesia. Si nosotros vivimos, experimentamos y disfrutamos a Cristo, entonces cuando participamos de la mesa del Señor, estamos testificando de nuestra unidad con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y al tomar la copa, nos damos cuenta que Dios mismo es nuestra porción y que Cristo derramó su sangre por nosotros. Esto es lo que nos hace uno y esta es la vida de iglesia. Necesitamos comprender que la vida de iglesia no es algo organizacional. No, no y no. La verdadera vida de iglesia consiste en que nosotros vivamos a Cristo como nuestra ofrenda de harina y como nuestro todo. Alberto, tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. La vida de iglesia es la ofrenda de harina. En esta ofrenda de harina, la mejor porción es para que Dios la disfrute, y el resto de la ofrenda es para nuestro disfrute. Así podremos alimentarnos mientras servimos a Dios. Gloria al Señor por la vida de iglesia como la ofrenda de harina. Quisiera que tuviésemos más tiempo disponible en este programa para continuar hablando de este tema tan interesante. Y oramos para que los que escuchan el mensaje hayan sido ayudados y aclarados. Y a usted, Alberto,
Muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un gozo estar en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Witness Lee. El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la Iglesia juega un papel muy importante. La Iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se rebeló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la Iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.